y vamos a entrar de inmediato con Ricardo, que ha publicado. Ricardo Valderas es periodista enfocado en análisis e investigación corporativa, especialista en metodologías para seguridad digital de periodistas y plataformas de leaking. Antes hablas con todo eso, Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo, querido? Querido Julio, un honor estar cara a cara. Así es, ahora sí, cara a cara, así es. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien y de buenas, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Muy bien, perfecto. Oye, Ricardo, andas bien activo, esa es la mera verdad. Andas con mucha chamba. Sí, tú también. Oye, y ya te vi con Marcela, Sí. Gran programa. Y ¿sabes qué? Coincido, tienes un perfil Jackie, no sé, Sí. sobre todo con el cabello suelto. Sí. Ese logro siempre lo va a tener Marcela. Sí, aquí mira, con todo esta mata. La verdad es que siempre hablamos de eso. Y yo soy norteño, yo nací en Torreón, entonces siempre fantaseo con la onda de que soy rarámuri o que mis antecedentes pero en fin, muy interesante con las desinformativas, con Marcela y con seudónimo, con Mitch. Con seudónimo, sí, con Mitch Mendoza. Tremenda la chica. Sí. Y qué gran descripción de la función del periodismo hiciste. Creo que pocas veces había escuchado yo a alguien a quien no le cambiaban una coma. Eso que dijiste es justo lo que deberíamos estar haciendo, amigo. Híjole, ¿con cuántas ruido que a veces se nos vienen encima algunas cataratas de críticas? Son gajes del oficio. Son gajes del oficio. Con Ángeles, mi esposa, a veces vamos caminando por la calle y le digo, Ángeles, mientras no me mientan la madre aquí en la calle, yo creo que no hay tanto problema como en las redes, porque a veces en las redes te están linchándolo a uno y encima y todo. En fin, vi primero que nada, con mucho gusto que estás ahora participando, publicando material en Animal Político y que lo hiciste con un tema fundamental. Multas ambientales al Grupo México, apenas el 0.12% de la fortuna de la REA. O sea, lo que le cobran por toda la toxicidad desarrollada, desplegada, no solo en el río Sonora, no solo en Torreón, Coahuila, no, en muchos lugares del país, una pizcachita y además ni el 1%. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que encontraste, Ricardo? Bueno, principalmente un déficit regulatorio que muy claramente lo dice el geógrafo Samuel Rosado Saidi. Contaminar se vuelve procedimental. Es decir, las multas, al no representar un esquema reparativo completo, es muy complejo que se vuelvan, digamos, un instrumento que regule el buen comportamiento de las empresas ahora que está tan en boga hablar de empresas y derechos humanos. Voy a hacer un pequeño cálculo al aire que me esforcé mucho en memorizar porque es complejo, pero con base en las georreferencias, que es decir, los nodos que aparecen en un punto, en un mapa, la ocupación minera en el estado de Sonora representa, Julio, casi el 36%. Esto quiere decir que el estado más grande de México está concesionado a la iniciativa privada, gran parte a Grupo México, en contrarrespuesta de las zonas urbanizadas, no hablemos de las campesinas, ¿no? Pero las zonas urbanizadas representan apenas el 1%. Quiere decir que hay más minas que escuelas, que trabajo, que cárceles, que cualquier otro ecosistema del estado. Esto de por sí ya habla de tierra tomada, como le diría Juan Rulfo, ¿no? Es una tierra tomada. En ese sentido, es muy grave la contaminación de un río que lleva 12 años en impunidad, y hay que decirlo claramente. ¿Por qué? Porque estas multas, que representan tan solo el 0.012%, cuando se reparten entre las personas habitantes del río Sonora, no, obviamente las comunidades aledañas, colindantes o circundantes del río Sonora, no representan ni 50 centavos por persona. En un lugar en donde encontramos enfermedades crónico-degenerativas, en donde después de 12 años el río se sigue viendo naranja, estuve ahí el año pasado, en donde hay en serio niños con enfermedades o infancias con enfermedades que no tienen hospitales de especialidad y que tienen que viajar a veces hasta 6 horas con el único objetivo de tener una receta médica. Esto, evidentemente, sin contemplar que el sector educativo está totalmente cooptado por la industria minera. La oferta académica de la Universidad de Sonora responde plena y llanamente a lo que la iniciativa privada que se dedica a la minería responda o pida al Estado.
Y en ese sentido, ahora con este anuncio de la revista Forbes, en donde apuntan que Germán Larrea, dueño de Grupo México, entra dentro de las 30 personas más ricas del mundo, y más allá del debate de que la metodología de Forbes no es pública y no podemos saber a ciencia cierta si es así o no, porque el secreto fiscal nos impide conocer las riquezas de las personas, y la propia revista públicamente dice es un espejo con base en lo que valen las acciones de las empresas, lo que se ve públicamente que tienen. Solo con un pequeño fotorretrato del momento de la riqueza no alcanzamos ni el 1%. Y entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Bueno, que las manifestaciones de impacto ambiental son un trámite. Y lo comprobamos cuando investigamos las manifestaciones de impacto ambiental en la zona de la península. Más del 80% se aprobaban sin ningún tipo de reclamo. Cuando vimos claramente gente que taladraba zonas en resguardo, como también hizo un reportaje, cómo áreas naturales protegidas iban perdiendo porcentaje de la protección con base en cómo avanzaba el Tren Maya. Este mismo esquema lo vemos, pero con una deuda que tenemos con Cananea que lleva por lo menos 40 años, amigo. Entonces, es verdaderamente problemático que estemos hablando de transición energética, que estemos hablando de soberanía, que estemos hablando de muchos conceptos que implican que se responda a las necesidades más básicas. Los derechos humanos son las necesidades más básicas de la gente. Si no tienes hospitales, no tienes agua potable y toda tu industria responde a un solo sector, ¿cuál autonomía? Sonora es un estado tomado. Sonora es un... Oye, pero es impresionante. En primer lugar, la constatación que haces de esas fallas de los sistemas regulatorios, pues de las promesas que suelen hacerse cuando se van a autorizar determinado número de obras de inversiones en industria extractiva, minería, todo lo que hay alrededor de esto, y que pues se prometen auditorías, comités ambientales, regulaciones y mil cosas que no se cumplen. Y además, Germán Larrea, con una fortuna que durante el sexenio de López Obrador se publicó que había multiplicado sus ganancias como 800% a lo largo del sexenio. Una concentración de riqueza enorme y una desproporción, además cada vez más, Ricardo, con proyectos extractivos que van proponiéndose a lo largo del país, Plan México, polos de desarrollo, y con muchas complicaciones en la defensa del medio ambiente y los intereses comunales. Además, hay que decirlo muy claramente, Julio, parte de la inflación de los activos que tiene Grupo México tiene que ver con las guerras en el mundo. El cobre es utilizado, que es el principal activo que tiene la empresa, es utilizado para la balística. Entonces, tiene que ver con que Estados Unidos está manteniendo 9 guerras en el planeta, y estos millonarios tendrán que hacerse responsables de no solo ahora de la extracción, de la contaminación de 40 millones de litros de sulfato de cobre en un río, sino de las implicaciones que tenga el exportar cobre que termina en balística y que termina, pues de alguna manera, si las balas llegan, esto hay que comprobar la cadena de producción para ser precisos, porque somos periodistas, pero si este cobre está yendo a Gaza, se está de alguna manera financiando el genocidio. Entonces, que sí lo tenemos calificado, por ejemplo, en empresas como Cemex. Cemex, la mexicana, financia el genocidio a través de ofrecer insumos para las prisiones en donde tienen los presos políticos en Gaza. Hay organizaciones en Gaza denunciando esto. Tengo un reportaje del año pasado en donde lo hablo. Y este contubernio global de la industria evidentemente tiene repercusiones que a veces nos parecen muy pequeñas. Es un río, ¿no? ¿Qué puede? Bueno, el río tiene acuacultura, el río tiene ganado, el río alimenta los sistemas de potabilización de todo Hermosillo. Eso lo pudimos comprobar a través de los mapas de la Conagua. Es decir, lo que llegó a Cananea llegó a Hermosillo, les gusta escucharlo o no. De hecho, tengo la entrevista con el director de la Comisión Estatal del Agua de Sonora, en donde pues lo reconoce, ¿no? Y esto, de alguna manera, considero que ha sido por algún motivo abandonado por las autoridades. Las autoridades no quieren analizar cadenas de suministro, no quieren garantizar los derechos humanos para las personas que viven en donde están ocurriendo los proyectos extractivos, que además no solo es la devastación del medio ambiente, la gente que vive ahí tiene enfermedades, viven de un día para otro. Imagina una infancia acostumbrada a crecer alrededor de un río en donde de pronto, de la noche a la mañana, ese reportaje fue el año pasado y fue muy lindo, aunque no le fue tan bien, la verdad, pero entrevisté infancias
en dos etapas. En la primera era infancias que habían crecido con el río y en la segunda infancias a las que ya sus familiares les decían no te puedes meter porque está contaminado, ¿no? Sí. ¿Y en qué cambia? Bueno, en la mirada. Ellos crecieron, corrían, nadaban, gritaban. Las nuevas infancias tienen enfermedades y tienen que viajar 4 horas por un diagnóstico. Eso cambió. Ricardo, dices las autoridades no atienden esto. ¿Hablamos de algunas en concreto, federales, estatales? Bueno, en primer lugar, considero que todas las autoridades han fallado principalmente con Cananea, ¿no? Todas, de todos los niveles de gobierno, de todos los colores de gobierno, incluso las estatales o principalmente las estatales. Recordemos que los paquetes de Conagua llegan desde la federación, es decir, hay un metraje de metros cúbicos que se asignan a cada entidad con base en cómo existe la agricultura, cómo existen los nodos sociales, es decir, las ciudades, y con eso las autoridades locales, a veces son las municipales, a veces las estatales, creo que el único caso estatal era Querétaro, porque era el último que no tenía ley estatal de aguas, pero generalmente les llega al Estado, el Estado reparte y las municipales subarrendan o no el servicio de gestión de agua. Bueno, todo esto lo debieron haber visto las autoridades. Entonces, desde los cabildos, desde las regidurías hasta la presidencia de la República, llevamos 12 años en farsa con Cananea. Desde el fideicomiso que terminó en tinacos con logos de Grupo México que no servían para nada. ¿Para qué quieres acumular agua contaminada? Claro. ¿No? Y que se cerró sin dar cuentas con los pueblos afectados, hasta, bueno, ya niveles más localizables como los alcaldes que dan concesiones o que trabajan junto con la Secretaría de Economía para dar concesiones y al mismo tiempo darles la viabilidad del uso de agua en las comunidades. Prácticamente todo el mundo está inmiscuido, menos la gente que ahí vive, ¿no? Ricardo, a lo mejor el planteamiento puede ser excesivo, pero ¿crees que la crisis ambiental que se está viviendo en México y la desatención de los órganos de gobierno que facilitan y propician la instalación de esos proyectos, muchos de portafolios de inversión como BlackRock, entre otros, está llevándonos a una especie de colonización? ¿Estamos convirtiéndonos en una especie de colonia en ese terreno económico? A mí no me parece ni descabellado ni excesivo. Hemos sido objeto de expoliación desde siempre, ¿no? Partiendo del proceso de recuperación de Pemex, históricamente a América del Sur, a todo lo que no sea el occidente global se le ve como objeto de saqueo. Lo vemos en prácticas tan sencillas como el por qué una persona que se dedica, por ejemplo, a servir café en esta cadena de la Cinera, porque no nos pagan, no vamos a decir marcas, ¿no? Porque alguien que hace exactamente el mismo trabajo en la frontera gana menos que alguien que lo hace en México. Eso se llama fuerza de trabajo y eso se llama transferencia de valor. Y entonces cuando estudias un poquito las ciencias políticas y sociales y te das cuenta que lo que hacen es usarnos como fuerza de trabajo barata para llevársela y que el verdadero valor se quede en Estados Unidos. Esto mismo funciona hasta con las drogas, amigo. Un cargamento, por ejemplo, de cocaína que cruza la frontera vale 400% su valor, solo atravesando la frontera. Eso es transferencia de valor. Mientras la violencia y todos los platos rotos, por decirle de alguna manera, se quedan en donde operamos y maquilamos y en donde sí trabajamos los procesos. Y esto es replicable en todas las escalas. Los acuerdos internacionales, los acuerdos globales de trabajo tienen que ver con los porcentajes de ganancia, tienen que ver con el tiempo del trabajador y lo vemos día a día. Porque si vemos cada vez más cómo desaparecen los derechos laborales en México, en todo el continente africano, en todo el sur global, cómo vemos el detrimento de los derechos laborales y por qué esto no está ocurriendo en Estados Unidos o España, ¿no? Claro. Porque ellos sí valoran su propio proceso laborista y quieren aparentar que el norte global puede sostenerse sin ese robo que ha sido histórico, amigo. ¿Cómo vas viendo la evolución de la protesta social frente a estos proyectos? Por ejemplo, en lo del río Sonora, pues ha habido una larga organización, una larga protesta, una persistencia. Hay otros puntos en los cuales igualmente hay cierta organización, pero en términos generales pareciera que apenas está en un despertar organizativo de esas conciencias. ¿Qué opinas? Esta es una pregunta que me hago todas las noches y que no me deja dormir.
La teoría marxista dice que el agente revolucionario va a ser dependiendo a quién le preguntes, las personas campesinas, los estudiantes, el proletariado. ¿Es en serio que tienen la condición material para hacerlo? Porque voy a decir una cosa que a lo mejor es muy polémica, pero a nadie le debemos más como a los movimientos sociales, como el que ocurre en Cananea, como el que ocurre en la Sierra Sur de Jalisco, como los que ocurren en la península de Yucatán. Nadie está haciendo más por el medio ambiente y por nuestro estado de vida, por nuestro estado de bienestar, como las comunidades en lucha, pero no tienen las condiciones materiales y menos en un país centralizado en donde, por favor, en serio, la Secretaría de Pesca está en Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Qué saben de pesca? O sea, nunca han visto un pescado en su vida, ¿no? Estas desfachateces que también, digamos, son esquemas de expoliación interno o doméstico, porque se lleva todo el recurso, entonces toda la manufactura y estructura se queda en el centro y, digamos, las obras se llegan a las comunidades, a las entidades que tienen los bienes materiales, pero que todavía no tienen los mecanismos para generar el valor en el mercado. Y entonces, al arrebatarles el valor del mercado, también les arrebatas las condiciones materiales para que puedan organizarse y organizar una lucha con todos los recursos que esto implica. La verdad es que Cananea ha estado varias veces al borde de tomar las minas, ¿no? También, como ocurrió en Pasta de Concho, si le preguntas a Cristina Oderbach, te va a comentar claramente, hasta el Estado nos decía que había narcos y por eso no podíamos entrar. La academia está involucrada, tenemos los documentos del Foro Científico y Tecnológico firmados que no podían explorar las minas en donde estaban los cuerpos porque había sida en el agua. Y esa gente tiene un doctorado, ¿no? Entonces, claro. Es muy grave, el esquema es complejo y lo que yo veo de las comunidades es que como cada vez estamos perdiendo más materialidad para la protesta, pues las estamos viendo desarticulados. Entonces, a mí me gustaría invitar a lo contrario, ¿no? ¿En qué podemos ayudarles a las comunidades? Bien, vaya de huir a otro lugar de protesta y de resistencia. Ahora mismo un plantón. Así mientras es. nosotros estamos platicando, hay gente poniendo el cuerpo. Sí, entonces, llevan 60 días ya y con una campaña enorme en contra de ellos. En fin, pues la verdad, muchas gracias, Ricardo, por esta posibilidad de platicar. Siempre es un placer estar contigo y bueno, pues a reserva de lo que desees agregar, darte las más cumplidas de las gracias. Pues nada más abrazar a los comités de Cuenca del Río Sonora, también a la organización Poder en donde colaboro y que ha tenido el pie en el cañón todo el tiempo, sí. Sobre todo a ti y a tu queridísima audiencia que por alguna razón siempre me apapacha muchísimo y yo estoy muy honrado de por fin estar frente a ti. Muy bien, Ricardo, muchas gracias, muy amable.